¿Qué tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny, y como el viernes terminó una de las grandes series de ciencia ficción en lo que va del año, qué mejor que venir a hablarles un poco de ella, ya que maneja muy bien el suspenso y la ciencia ficción, es decir, es una producción que nos va a presentar un mundo distópico, pero que su trama en realidad es como un policial de misterio en el que se busca resolver un crimen dentro de una sociedad posapocalíptica, y cuando menos te lo esperas terminas viendo algo un poco más complejo, lleno de teorías conspirativas, protagonizadas por una Rebecca Ferguson que se consolida como una de las estrellas actuales que siempre está metida en éxitos de crítica y de público. Pero antes de seguir contándoles más sobre esta serie, tengo que hacer un pequeño aviso para los que cayeron acá de casualidad por el algoritmo y nunca vieron uno de mis videos, y es que suelo dividirlo en 6 apartados y a partir del cuarto hablo con algún que otro spoiler. Dicha la advertencia correspondiente, déjenme contarles de qué trata Silo. Serie estadounidense de ciencia ficción original de Apple TV Plus que se estrenó el 5 de mayo del 2023 en su plataforma y que terminó el viernes 30 de junio con un total de 10 episodios para esta primera temporada. Cabe aclarar que la trama está basada en una serie de novelas muy exitosas que fueron escritas por Hugh Howey, quien publicó el primer libro en el año 2011. También vale aclarar que en esta adaptación televisiva el productor ejecutivo Graham Job ejerce el rol de creador y de showrunner, siendo ya su segundo gran proyecto para Apple, ya que es también creador de Slow Horses, otra gran serie de la que hablaré más adelante. Los 3 primeros episodios fueron dirigidos por Martin Tildum, los episodios 4 y 5 estuvieron a cargo de David Semel, el sexto y el séptimo fueron dirigidos por las británicas Bert and Bertie, mientras que el octavo, noveno y décimo fueron realizados por el experimentado director Adam Bernstein. La trama nos sitúa en un futuro distópico donde el mundo pareciera haber sufrido un apocalipsis que hizo que la vida en la Tierra ya no fuera posible porque el aire es tóxico, algo que obligó a la humanidad a tener que vivir bajo la Tierra en un silo gigante, y digo aparente porque las 10.000 personas que viven ahí desconocen las causas de lo que sucedió en la superficie, solo saben que no pueden salir porque van a morir al instante. Ahora bien, el silo es una vieja estructura subterránea muy de los años 60 que funciona como un búnker gigante que está compuesto por 144 pisos, donde supuestamente viven estas 10.000 personas que serían la última esperanza de mantener viva la raza humana sobre la Tierra. No se sabe exactamente cuándo fue creado el silo ni qué fue exactamente lo que pasó afuera, ya que hace 140 años hubo una rebelión en la que un grupo de personas se armaron para salir del silo por la fuerza, pero que fueron frenados por un grupo autodenominado los Fundadores, y se nos cuenta que debido a esto los rebeldes quemaron todos los libros y discos duros que contenían información de la historia del mundo. Es decir, que desde entonces los habitantes del silo empezaron a vivir en una completa ignorancia y desconocimiento de cómo era el mundo antes del supuesto apocalipsis, y además se formó una especie de gobierno democrático basado en lo que ellos llaman el pacto, que vendría a ser algo parecido a una constitución donde se acordó ciertas leyes y reglas de cómo debían vivir las personas en el silo. Obviamente los del nivel más abajo son considerados trabajadores inferiores, prácticamente son obreros y mecánicos que pueden llegar a progresar y vivir en los niveles superiores, pero que realmente son escasas esas posibilidades, mientras que los de arriba son los más privilegiados y encargados de trabajos menos físicos y forzosos, pero que se nos va a explicar que todos los trabajos acá son muy importantes en mantener el funcionamiento del silo. Como dije, son 144 pisos, no hay ascensor, pero sí una escalera caracol en el centro que conecta cada nivel, y en el comedor principal hay una pantalla gigante que transmite lo que sucede frente a la puerta del silo, donde el panorama se ve todo horrible y sin vida. Ahora bien, la historia comienza presentándonos al sheriff del silo, que se llama Holston Becker, que tiene el trabajo de mantener el orden de todo el lugar, pero no es el protagonista de esta historia, sino que vamos a ver cómo él y su esposa Allison reciben la noticia de que les concedieron el permiso de reproducirse. Le sacan el chip que controla su fertilidad, el cual se los colocan a todos los recién nacidos para mantener la misma cantidad de habitantes anualmente. Pero pasa un mes y ella no queda embarazada, por lo que acude a una especialista en fertilidad que acá en el barrio vendría a ser como una curandera. El tema es que esta mujer le va a contar un par de cosas que hace desconfiar a Allison, que resulta que trabaja en el nivel de tecnología e información, por lo que empieza a indagar más sobre si en realidad le sacaron el chip y descubre varias cosas turbias que dan indicio a que los altos mandos del silo están mintiendo sobre lo que está ocurriendo en el exterior, por lo que Allison dice en público las palabras prohibidas para cualquier habitante.
Ella dice, quiero salir. Y cualquier persona que en el silo dice esas palabras es arrestada y le conceden su pedido siguiendo un ritual específico en el que le ponen un traje de astronauta y le dan un trapo para que salga y limpie la cámara que da al exterior. Sí, así esa persona lo desea, ya que fuera del silo las leyes no aplican. Pero resulta que todas las personas que son enviadas afuera por decisión propia o como una condena, terminan siempre limpiando la cámara y minutos después mueren luego de caminar unos cuantos pasos. Lamentablemente, lo mismo le va a suceder a la esposa de Holston, quien intentará descubrir qué fue lo que hizo que su esposa diga esas palabras prohibidas. Pero como les dije, el sheriff no va a ser el protagonista de esta historia, sino una mujer llamada Juliet Nichols, que es del nivel más bajo y trabaja como ingeniera en el motor que hace funcionar la energía en el silo, y por cosas del destino va a terminar metida en una trama de conspiraciones políticas. Si bien a primera instancia uno pensaría que su guión se nos va a contar una historia de ciencia ficción pura, no es completamente lo que sucede, sino que la ciencia ficción es solamente el contexto en el que la trama se desarrolla, porque su historia es un policial cargado de suspenso donde, a pesar de tener subtramas episódicas, en donde se va a presentar un pequeño conflicto a resolver en cada episodio, hay una compleja trama general que nuestro protagonista va desentrañando y descubriendo las turbias cosas que se manejan en los niveles más altos del silo. Es una trama que parece complicada, pero que en realidad es fácil, ya que todo se va explicando de forma que cualquier espectador la llegue a entender, pero siempre va a dejar un cliffhanger nuevo para que uno quiera seguir viendo cada episodio. Y vamos a ver que en cada pequeña subtrama se nos va a presentar nuevos personajes y develando cierta información que funciona como un rompecabezas para comprender lo que va a suceder en los últimos 3 episodios. Y al principio su construcción puede parecer un poco lenta porque juega mucho con los flashbacks, pero ya para el 6º episodio todos entendemos cómo funciona el silo, sus personajes y a su vez también cómo está distribuido el espacio en este lugar. Y esto es gracias a cómo fue pensado el guión y también al cambio de punto de vista que realiza en sus primeros 2 episodios, donde establece 3 grandes misterios a resolver para el espectador. El primero es si el exterior es inhabitable como los líderes del silo dicen. El segundo es quién está realmente detrás de la conspiración. Y por último, cuál es la verdadera motivación de nuestro protagonista para aceptar un trabajo que no quiere o por qué está tan empecinada en resolver qué fue lo que le pasó al personaje de George. Debo decir que me gusta mucho la construcción de los personajes porque arranca contando la historia desde la perspectiva de Alison Becker y cómo ella descubre que los líderes del silo ocultan información a todo su pueblo. Y luego de ver el último episodio, debo decir que es un poco triste pensar que ella murió doblemente engañada porque había una conspiración, pero no la que ella se imaginó. A su vez, su personaje es el detonante de que todo termine de esa manera, porque le lleva el disco a George, que despierta aún más su interés en descubrir lo que está sucediendo, que hace que baje a mecánica en busca de alguien que pueda servirle, pero se termina enamorando de Juliet Nichols, la protagonista y heroína de esta serie, interpretada por Rebecca Ferguson, que tiene toda una construcción muy interesante, donde arranca siendo como una don nadie y termina convirtiéndose en una falla cual Miles Morales, que va a cambiar la historia del silo, porque al parecer no era posible que su madre quede embarazada, ni tampoco estaba planeado que ella se convirtiera en sheriff y se pusiera a investigar la muerte de George. Y acá hay que hacer una pequeña aclaración. La serie nos va a plantear que hay un alcalde, el sheriff que organiza el departamento de seguridad y a los demás alguaciles, pero también hay otro departamento de seguridad llamado jurídico que funciona como el FBI porque todos los conocen, pero trabajan más en las sombras. Después también tenemos el departamento de tecnología e información que también tiene injerencia en la seguridad del silo, algo que al parecer es muy reiterativo en esta serie, ya que la seguridad para mantener el control y el orden pareciera ser lo más importante para los líderes del silo o a aquellos que manejan todo desde las sombras, porque en ningún momento por ahora se nos explica si la alcaldesa Jans sabía lo mismo que Bernard o era una especie de títere político inconsciente de cómo la utilizaban. Ojalá que en la segunda temporada explayen un poco sobre ese tema. Creo que lo más interesante en la construcción de los personajes es que entendés un poco a todos, o sea, hay malos y buenos, pero no es que son malos porque lo desean, sino porque piensan que lo que hacen es lo correcto. El mejor ejemplo de esto es el personaje de Paul Billings, que si bien sigue órdenes, cuestiona ciertas cosas que van en contra del pacto y de lo que él considera correcto. También veremos que la curiosidad siempre es más grande que la obediencia. Eso es algo que vamos a ver en todos los personajes, en algunos en menor medida, pero que está ahí latente. Como que la curiosidad
es aquello que motiva al ser humano aun cuando va en contra de su propia seguridad. Luego, esa curiosidad también está motivada por algo más, ya sea descubrir una verdad, como es el caso de Allison o de George, o por amor, como el de Holston y Nichols. En el caso de Nichols es más interesante porque se nos presenta como un personaje gris, cascarrabias, depresivo pero valiente, porque obviamente vemos que no le tiene miedo a la muerte cuando repara el motor, por lo que uno se imagina que es el típico protagonista que se lleva todo por delante, y al principio medio que no se explica del todo su motivación de por qué asume como el nuevo sheriff, donde además de resolver los problemas diarios del siglo, empieza ella a cerrar sus propias heridas personales, el trauma de la muerte de su madre, su relación con su padre, y darle también un cierre a su historia con George, que es como lo necesario para convertirse en esa figura heroica de líder que posiblemente veamos en las próximas temporadas. El diseño de producción de la serie la verdad que es fascinante porque está a la altura de muchas producciones cinematográficas de Hollywood, más que nada en la construcción de los espacios y mostrar la diferencia de clase social o de nivel, en este caso según la ambientación. Cada personaje cuenta desde la interpretación del actor, la vestimenta y el decorado en el que se maneja, porque el mundo que se crea nos termina como envolviendo en su diégesis y asimismo crea su propia verosimilitud. Esto más que nada lo digo porque es bastante loco imaginar que alguien se sorprenda al ver un libro de animales, pero gracias al diseño de producción y las actuaciones es que los espectadores lo entendemos como algo que es verosímil dentro de ese mundo, obviamente, y el hecho de que se dé esa simple asociación le suma mucho mérito a la serie en sí. Obviamente, en lo que respecta a iluminación y color, todo es muy gris, con iluminaciones artificiales y tonos apagados porque viven encerrados y bajo tierra. Por eso me parece sumamente destacable el trabajo de arte en el diseño de cada decorado, porque le da la textura necesaria para reforzar lo que se busca transmitir. Por último, también hay que decir que los efectos especiales están bien, funcionan en grandes aspectos, en algunos casos se notan, pero no son tan notorios como en Flash. Para mí Silo es una de esas series que logra mantener el interés en ella de principio a fin, que como dije plantea tres grandes interrogantes para el espectador y en el último episodio los resuelve, e incluso con dos objetos que te explica de forma simple cómo Nichols descubre toda la verdad. La cinta era clave en el armado del traje, ya que se utilizaba una de calidad mala que dejaba pasar el aire tóxico y terminaba matando a todos los que salían en cuestión de minutos. Por otro lado, vemos que al llevar la insignia, como que crea una interferencia en la visión del casco, el cual parecía tener una especie de filtro que mostraba el mundo bello y verde, lo cual imagino que es para que los que salieran terminen limpiando la cámara, pensando que era eso lo que no los dejaba ver bien cómo era el exterior, o tal vez como una idea de que mueran creyendo que tenían razón o viendo por última vez la belleza de un mundo que no conocían. Es una serie que disfruté mucho de ver, que tuvo sus giros predecibles y otros que no tanto. Incluso minutos antes del final estaba muy en duda de cuál iba a ser la verdad que íbamos a ver en el exterior, y me terminó sorprendiendo más allá de que el final fue un clásico cliffhanger de ciencia ficción donde la protagonista se da cuenta de que no eran los únicos. Por eso la verdad aplaudo de pie el hecho de que se haya despistado o mareado al espectador con otros conflictos para generar sorpresa, con algo que dentro de todo es bastante convencional. Así que nada, si llegaste hasta acá te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido. Como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día.